Bien, hermanos, una vez más bienvenidos a nuestra clase de el Ministerio de la Iglesia y por lo mismo también una vez más les doy la cordial bienvenida. Vamos a continuar en esta oportunidad con la clase número 3 que corresponde a nuestro capítulo 1 en lo referente a la singularidad de la Iglesia. Muy bien, en esta oportunidad vamos a ingresar a la tercera parte que tiene que ver con las relaciones de la Iglesia. Ya habíamos visto las anteriores clases algunas referencias importantes en lo que tocan al concepto Iglesia y en lo que toca también a las características mismas de su contenido. Hoy hablaremos de las relaciones de la Iglesia. Muy bien. Lo que tendríamos que preguntarnos en este momento, ¿qué es la Iglesia en el tiempo presente? Obviamente que anteriormente hemos hecho referencia a dos tipos de iglesia. Una iglesia que tiene carácter universal, que no es visible al ojo humano, lo conoce Dios, lo conoce nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo, la iglesia local, que tiene que ver con la congregación de creyentes, que está situado en un punto geográfico y naturalmente está sometido a lo que es el tiempo y el espacio. Pero ahora hablaremos de el significado de la iglesia en el tiempo presente, cómo lo entienden hoy. Lo que tenemos que poner en claro es el siguiente concepto. La iglesia no existía en los tiempos del Antiguo Testamento. Básicamente llegaremos a esta conclusión, lo vamos a justificar, aunque hay otra tendencia teológica que indica que la iglesia sí existía en el Antiguo Testamento. Pero yo creo que la tendencia con mayor aceptación, básicamente en la mayoría de las iglesias, es que sí, la iglesia comienza en el Nuevo Testamento. Ahora veremos cuáles son los puntos que respaldan esta conclusión. Lo primero, vamos a hacer referencia a lo que habíamos visto al inicio, lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Esta descripción es una nueva edificación. No se trata simplemente de una agregación, o sea, no hace referencia a algún aspecto suscrito en el Antiguo Testamento. Porque si hubiera alguna referencia de iglesia en el Antiguo Testamento y Mateo 16, 18 simplemente sería una agregación, sino que el Señor Jesucristo en esta escritura está hablando precisamente de una nueva edificación. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay un hecho futuro, hay un evento futuro que tiene que realizarse. Y eso va a tener que pasar necesariamente por su muerte y posteriormente su resurrección. Ahora, otro argumento, la iglesia no tendría cabeza si no es por la resurrección del Señor Jesucristo. Esta afirmación lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 1, versículo 20. Entonces, la iglesia no tendría razón de ser si Cristo no es la cabeza de esta organización. Más que organización, la iglesia es un organismo. La cabeza es Jesucristo y el cuerpo es la iglesia. Entonces, la iglesia no podía haber sido una entidad operativa sin los dones. Efesios 4:7. No se trata de una organización que está sujeta a manuales o a procedimientos, sino que lo que opera en la iglesia, principalmente en la edificación y en la construcción,
está fundada en el ejercicio de los dones que da el Espíritu. Eso lo hace diferente. El misterio del cuerpo único era desconocido en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ese conjunto de creyentes nacidos de nuevo, obviamente no se trata simplemente de una asamblea, de un acuerdo de voluntades, sino de lo que se trata es que el Señor Jesucristo revela que ese grupo de creyentes nacidos de nuevo, redimidos, es a lo que le llamamos el cuerpo de Cristo. Este concepto del cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento era absolutamente desconocido. No se hablaba de ese referente. Se hablaba de asambleas y se hablaba de la nación de Israel, pero nunca se habló de lo que es el cuerpo de Cristo. El contenido del misterio de estos pasajes: que los gentiles serían coherederos, miembros del cuerpo, copartícipes del Evangelio. Hasta este momento la Iglesia lo que está haciendo es predicar el Evangelio, y en cierta forma es coheredero de todas las bendiciones que tiene el Señor Jesucristo. Naturalmente que esto es la esencia y esto es la bendición que tiene la Iglesia en este momento. Ahora bien, ¿cuáles son las características de esta unión de creyentes? La unión de gentiles y judíos fue prometido en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 12, versículo 3, Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7. Esta unión de gentiles y judíos estaba fundado sobre el principio de la Iglesia. O sea, no era otra forma de unidad. Si bien la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, donde opera el Espíritu Santo, pero a esta Iglesia también se incorporan tanto gentiles como judíos. Pero es una unión de carácter espiritual, no se trata de una unión por convenio. Entonces es lo espiritual, es la esencia, es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo quien hace operable esta unión. De estas deducciones, de estas afirmaciones, porque hay abundante sustento de que la Iglesia comienza en el Nuevo Testamento, nos hace concluir en que la Iglesia no es Israel. El significado de la palabra cuerpo, el cual comparten tanto judíos como gentiles, es resultado de la resurrección del Señor Jesucristo. Vale decir que si no hay Iglesia, obviamente no habría también resurrección. Hay resurrección, luego hay Iglesia. Entonces lo que define la presencia de la Iglesia, indudablemente que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta verdad no se encuentra en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo las refiere por primera vez en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 25. Aquí vamos a encontrar abundante explicación de lo referente a lo que es la Iglesia. También lo confirma Romanos capítulo 12, versículo 5. Entonces, en definitiva, ¿a dónde tenemos que llegar? Claramente está establecido que este misterio en el Antiguo Testamento era absolutamente desconocido. Y porque el cuerpo es el hombre nuevo y no es una continuación o rehacimiento de Israel. Israel es la nación elegida por Dios, pero la Iglesia es el cuerpo redimido por el Señor Jesucristo. Es el conjunto de creyentes nacidos de nuevo. Entonces no es precisamente un rehacer
de la nación de Israel, sino es una nueva creación. Eso es lo que tenemos que diferenciar, y ello también justifica abundantemente la teoría de que el Señor Jesucristo es el autor para que la iglesia sea fundada sobre Él mismo, que es la piedra angular, que es el fundamento. ¿Cuál es la relación de la iglesia con el Señor Jesucristo? Esa es otra de las preguntas que tenemos que necesariamente que aclararla. La idea fundamental de Jesucristo y su relación con la iglesia está fundada en lo que ha declarado en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y la palabra clave en este caso es la palabra edificaré. Esto proyecta un tiempo futuro, algo que todavía no estaba hecho en ese tiempo, algo que se tenía que consumar. Obviamente que el Señor Jesucristo en ese momento al apóstol Pablo le estaba profetizando. Edificaré, y ese edificaré estaba sustentada en lo que el Señor Jesucristo tenía que hacer. Vale decir que el Señor Jesucristo debía morir en la cruz y a la vez debería resucitar. Y su resurrección precisamente hizo posible la formación de la iglesia. Ahora, ¿cuál era la relación del Señor Jesucristo con la iglesia cuando no estaba todavía operativo? 1. Nuestro Señor Jesucristo fue el fundador de la iglesia. Él es el fundamento. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 aclara esta referencia en que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Esto está relacionado también con lo que manifestó en Mateo capítulo 16 versículo 18. Tercero, mandó al Espíritu Santo, al cual activó a la iglesia. La diferencia también es que el Espíritu Santo tiene morada en el creyente. En cambio, en la nación de Israel no tuvo morada, simplemente el Espíritu Santo estuvo presente para algunas ocasiones o eventuales específicamente autorizadas por Dios. En cambio, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho posible que el Espíritu Santo tenga morada en el creyente. Eso es algo especial, es una bendición sobrenatural que estamos experimentando todos los creyentes en este tiempo de gracia. Como fundador, él mismo escogió a sus discípulos y ocuparon un lugar en la fundación del edificio. Efesios capítulo 2, versículo 20. Obviamente que el Señor Jesucristo escogió a 12. Estos 12 recibieron la enseñanza personal de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente estas enseñanzas se constituyeron en doctrinas. Y estas doctrinas son las que han sido transmitidas a la iglesia. Por ello mismo, los 12 fueron también fundamentos para que la iglesia sea edificada, porque ellos pusieron la doctrina que les fue revelada por el mismo Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos para que fueran efectivos cuando la iglesia comenzara a funcionar. Obviamente que las enseñanzas del Señor Jesucristo no habrían tenido sentido si no hubiera iglesia. Han tomado cuerpo, han tenido sentido, ha tenido lógica cuando la iglesia verdaderamente ha sido constituida. Entonces el fundador llegó a ser la piedra angular para su muerte, por su muerte y resurrección. Entonces las dos cosas, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se constituyeron en el fundamento de la iglesia. Así como su ascensión
le hizo cabeza sobre la iglesia. Este concepto es importante, está registrado en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23, cuando dice, y le da dones a los miembros de su cuerpo. Estas individualidades, estas particularidades configuran la idea iglesia, que es diferente a la idea Israel, que en este sentido ya no tiene eficacia, porque el Espíritu Santo va obrando precisamente sobre este grupo de creyentes llamado iglesia, y donde hace manifiesto a los dones, a las habilidades que tiene cada creyente. En última instancia, todos los creyentes tienen dones, absolutamente todos. Si ha nacido de nuevo, indudablemente que tiene un don. Y este don es el que ayuda a edificar a la iglesia. ¿Cuál es la relación de la iglesia con el Espíritu Santo? La venida del Espíritu Santo fue en Pentecostés, y esto es lo que marca el comienzo de la iglesia como el cuerpo funcionante ya, como el cuerpo funcionante para el derramamiento del Espíritu ese día. Obviamente que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hizo que se cumpliera la promesa, la venida del Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo sobre cada creyente, y este fue precisamente el comienzo oficial de la actividad, o sea, lo que le dio el carácter funcionante a la iglesia. ¿Cuáles han sido los resultados de esta relación? Uno, que serían bautizados con el Espíritu Santo, Hechos 1:5. Segundo, que el bautismo coloca al creyente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Un elemento que no experimentó la nación de Israel. Aquí es donde se manifiesta la autoridad del Señor Jesucristo sobre su iglesia. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos 2:4. No ocurrió lo mismo con los líderes del Antiguo Testamento. Y 4, cuando 3,000 fueron bautizados, según Hechos capítulo 2, versículo 41, ese es el inicio de lo que hizo posible que la iglesia invisible se haga visible, o sea, hizo posible que la iglesia universal se haga visible. Se convirtieron ese día 3,000 personas. Básicamente el Señor estaba mostrando ahí la esencia de su iglesia, porque era la presencia del Espíritu Santo quien le ponía el sello a esta experiencia inolvidable. Muy bien, hermanos, hasta aquí la parte número 3 de nuestra clase. Indudablemente que en las clases presenciales vamos a ir dialogando estos conceptos, y naturalmente que vamos a ir ampliándolos. Les agradezco mucho su atención, que Dios les bendiga, y sigamos estudiando este tema, esta materia, el ministerio de la iglesia. Ahora estamos viendo todavía el concepto de lo que es la iglesia. Posteriormente vamos a ir viendo el ministerio de la iglesia ya aquí en la tierra. Muchas gracias y Dios les bendiga.